En el capítulo anterior, Sin embargo, aún no era suficiente. El vendedor pidió 200 píldoras. Era un precio más barato de lo que pensó, así que no hubo problema. Durante la era oscura, las personas se centraron en llevarse tesoros, pero las píldoras tenían fecha de caducidad, así que era un bien muy importante en ese lugar. Era una buena espada. Ahora le pertenecía a Duan Jian. Por el lado del vendedor, parecía interesado en saber si aquella persona era alquimista y si estaba interesado en unirse a la familia Llamas Divinas. El prota le dijo que estaba en lo correcto. Es alquimista, pero no está interesado en ser restringido por ninguna familia. Tiene todo lo que necesita, así que no hay beneficio en unirse a alguna familia. Pero si solo es por comerciar, no le importaba cooperar. Ahora era momento de subir al piso 7. Desde la entrada ya había una gran cantidad de guardias, e incluso no había nadie. Parecía que no cualquiera se podía permitir subir ahí. Y era obvio, cada tesoro pertenecía a la antigüedad. Eran muy buenos y cada uno era custodiado por un guardia. y esto es Manguas Everywhere, y bienvenidos a Historias de Dioses y Demonios resumido, de principio a fin. Mieli continuó buscando otros objetos. Entre esos, vio 7 pergaminos, cada uno con técnicas prohibidas de rango leyenda. Quiso revisarlas más de cerca, pero fue llamado por alguien. El nuevo comerciante le preguntó si estaba interesado en los pergaminos. Si era así, debería reconsiderarlo, puesto que las inscripciones en ellos estaban casi borrosas, debido a que son rollos transmitidos desde la antigüedad. La sangre de la bestia que se usó para escribirlos ya casi había desaparecido, por lo que prácticamente eran inútiles. Nieli no pensaba lo mismo, simplemente bastaba hacer algunos arreglos, por lo que le dijo que si los considera inútiles, no habría ningún problema en que se los vendiese. El joven no esperó esa respuesta, pero si estaba tan decidido, se los podía llevar gratis. El prota entendió que nada era gratis. Quiere los pergaminos, pero no se los llevaría sin nada más. Así que intercambiaría un frasco de píldoras. El joven ya había escuchado que hacía intercambios en base a píldoras, pero eso no era suficiente. Lo que quería es que un alquimista se una a su familia, así que iba a rechazar el intercambio. Pero solo bastó oler un poco, y supo que no podía rechazar esas píldoras. La dimensión en la que estaban, o mejor dicho, el reino prisión del abismo, no era un lugar tan seguro. Si alguien estaba tan calmado y podía entregar ese tipo de píldoras, sin duda, no era alguien ordinario, por lo que tiene que mantener una buena relación con él. Ahora que ambas partes aceptaron el intercambio, era momento de seguir observando qué más había en el lugar. Llegaron hasta un objeto en particular, unos cuchillos, hechos con cristales divinos. Ese material no tiene atributos y puede pasar fácilmente a través de la defensa del enemigo, pero solo pueden ser usados por personas con poder espiritual sin atributos. Una vez que se les añade la energía espiritual, se vuelven invisibles, lo que los hace perfectos como cuchillos voladores. Por lo que el prota quiso saber el precio. El joven comerciante de la familia Llamas Divinas parecía que no estaba dispuesto a venderlos, puesto que eran un tesoro muy valioso, pero luego de algunas negociaciones, accedió a venderlas por 50 botellas de píldoras de templado del alma y 90 botellas de píldoras de mejora del cuerpo escarlata, que eran un poco más débiles que las anteriores. Ambas partes estuvieron de acuerdo. Por el lado del joven comerciante, o mejor dicho, Li Heng estaba muy feliz. Se encontró con un maestro alquimista y obtuvo varias píldoras preciosas. De seguro aumentaría su posición dentro de su familia e incluso podría ser el siguiente heredero. Por el lado del prota, solo había dado unas pocas píldoras y pudo llevarse semejante tesoro. Antes de irse, Li Heng preguntó por el nombre de aquel alquimista. El prota finalmente se presentó como Nie Li. Li Heng no sabía si el nombre que le dieron era real, pero por ahora no iba a molestarlo más. En otra parte, incluso Duan Jian estaba preocupado de que su maestro haya gastado tantas píldoras. Las hierbas eran difíciles de encontrar en ese lugar, pero no había de qué preocuparse. Nie Li le entregó un anillo con 1.000.000 de píldoras, de todos los tipos que había hecho, e incluso le dijo que cuando se le termine podía pedirle más. Luego, en un hotel que habían encontrado por la zona, Nie Li estaba trabajando en los objetos que compró. Empezó con uno de los pergaminos de rango leyenda, y sorpresivamente se trataba de una invocación, pero era difícil saber qué tipo de invocación sería. El mundo en el que están es vasto y sin límites. Incluso el reino prisión del abismo, en el que están ahora, es relativamente pequeño. Existen más grandes y peligrosos. Un ejemplo es el reino abismo.
lugar desde el cual fue invocado el demonio del abismo que atacó la alcaldía en Ciudad Gloria. Existen otros reinos, como el Reino Ventisca, el Reino Rayo, el Reino Infernal y muchos más. Dicho de otra manera, el mundo principal en el que están tienen puertas dimensionales que conectan el mundo principal con sus reinos subsidiarios. Así como el demonio del abismo fue invocado de otro reino, el prota también podía invocar a otro ser poderoso con el pergamino que tenía. Pero existe el riesgo de que lo que se invoque no siga las órdenes del invocador. Aún así, es un pergamino valioso. Como tenía los materiales necesarios, comenzó a reparar las inscripciones. Todo salió bien, y en cuanto a los otros 6 pergaminos, luego de repararlos, se encontró con ataques elementales y algunas otras habilidades. Era momento del plato principal. Insertó su fuerza espiritual en los cuchillos, y cada uno cambió. Debido a las inscripciones que tenía cada cuchillo, pudo tomar una forma diferente. Uno de ellos se transformó en llamas escarlata, el otro en frío escarlata y el último en vacío escarlata. Sin duda, eran armas forjadas por algún experto de ese mundo. Ya tenía armas que las puede usar siempre, no como la espada meteorito del dios del trueno. Aunque es más fuerte, no fue forjada en su mundo, y con su habilidad actual no puede usar todo su potencial. El tiempo continuó. En los días siguientes entrenaron sin problemas, hasta que llegó el día de reunirse con el resto del grupo. Tanto Duan Jian, que estaba en rango oro 5 estrellas, y Nieli, en rango oro 1 estrella, estaban en camino, pero algo llamó su atención. Al parecer, un anciano había molestado a alguien. El tipo quiso golpear al anciano, pero solo tuvo que mover su pie, y el tipo fue derribado. Claramente, no era alguien normal. El anciano continuó con su camino. El aura asesina que tenía no era algo normal. El prota supo enseguida que ese anciano, por lo menos, estaba en rango leyenda, pero por algún motivo, el anciano volteó a ver al prota. Pero sobre todo dijo: el fin no tiene principio. Ningún principio puede tener fin. Ambos siguieron con su camino. Sin duda, ese anciano es un verdadero experto. El reino prisión del abismo escondía más cosas de las que se podía ver a simple vista. Si querían volver, tenían que subir de rango lo antes posible. De vuelta en el territorio de las alas plateadas, era momento de comenzar. Por el lado del patriarca, ya se notaban los efectos de la hierba Tianfang. No podía seguir esperando. Su cuerpo empeoraba cada día. Pensó que Lei Suo le estaba mintiendo, pero Honyue trató de tranquilizarlo. Estaba segura de que regresaría con la medicina. Pero fueron interrumpidos. Escucharon que estaban bajo ataque enemigo. Múltiples explosiones se dieron por el territorio de las alas plateadas, todo producto de las inscripciones que había puesto Nieli. Gracias a eso, podían simplemente ir caminando a encontrarse con los demás. En cuanto al resto del grupo, solo tuvieron que ir por el camino que les marcó el prota, y no encontraron ningún peligro. Por otra parte, el patriarca estaba realmente molesto. Había subestimado a Lei Suo. En vista que era tan astuto, era posible que ya haya escapado con sus amigos y se dirija al desierto. Así que reunió a algunas personas y se dirigió a ese lugar. Pasara lo que pasara, le dijo a su hija que volvería luego de 6 horas. Mientras tanto, Honyue tenía que proteger el territorio de las alas plateadas del ataque de las demás familias. Zikonji se movió rápido. Lástima que esa no era la idea del prota. El desierto es un lugar plano, sin nada en donde ocultarse. Todos se habían escondido en el territorio de las alas plateadas. Habían creado una oportunidad para que el resto de familias enemigas atacaran el territorio de las alas plateadas. Todos tenían que permanecer ocultos por el momento, mientras Nieli fue en dirección a cierto lugar. La mina no fue afectada por las explosiones, pero todos comenzaron a rebelarse. La familia Las Plateadas estaba acabada, ya no les harían caso. Fue lo que todos los esclavos gritaron, pero Zikonjue iba a eliminar a quien se moviera. Todo había sido controlado por los guardias. Por el lado del prota, si quería salvar a toda esa gente, tenía que encargarse primero de eliminar sus huellas de sangre. Vio a lo lejos una torre protegida por varios guardias. Ese era el lugar en donde estaban los maestros de inscripciones. Aunque casi fue detectado por un rango oro, pudo entrar sin ningún problema. Subió a la torre mientras se encargaba de los demás guardias, hasta que en el piso más alto se encontró con los 3 maestros. Ellos tenían una pequeña conversación. No les importaba si la familia Las Plateadas era destruida, simplemente se unirían a otra familia. Al verlos tan seguros, el prota no podía dejarlo pasar. Dejar tantas huellas de sangre es una falta de moral para los maestros de inscripciones, así que, como otro maestro de inscripciones, Nieli se ocuparía del asunto. Unos momentos después, cierta energía fue detectada por los 3 maestros. Cerraron todo el lugar.
Ya nada podía entrar o salir de ahí. Pero ese era el momento justo para activar las inscripciones que les dejó Nieli. Todos en la mina vieron la explosión. Las huellas de sangre que tenían se habían ido. Había muchos luchadores en rango plata y oro entre ellos. Luego de tantos años de trabajo con los cristales de sangre y de tanto sufrimiento, ahora su cultivo ya no era restringido. Era momento de darle las gracias a la familia Las Plateadas. Los esclavos fueron liberados, pero Nieli no logró encontrar al chico y a su abuelo. Solo esperaba que ya hayan escapado. Pero varias personas fueron eliminadas. Honyue también llegó al lugar. Por rebelarse, todos serían eliminados. Pero fue interrumpida. Nieli llamó su atención. Ya era tiempo que no veía a su hermana Honyue. Ella logró ver que se trataba de Lei Suo. El prota siguió. Como la veía tan ocupada, no iba a molestarla más. Sin más opción, Honyue decidió seguirlo. Ella alcanzó rápidamente al prota, aumentó su velocidad y lo atacó, pero no consiguió hacerle daño. Sin duda, casi estaban al mismo nivel. Por otra parte, el prota no esperaba ese saludo. Honyue seguía igual de salvaje que antes. Ella tampoco esperaba que su oponente fuera ya rango oro, pero aún así, no iba a ser un problema. La técnica de Honyue no estaba nada mal, pero él no sería su oponente. La pelea entre Duan Jian y Honyue estaba a punto de comenzar. Duan Jian inició con el ataque, aunque Honyue se mostraba segura. Aunque su rival es fuerte, no tiene un entrenamiento adecuado, por lo que comenzó a hacerlo enojar, esperando el momento justo para derrotarlo. Pero todo lo que hizo Duan Jian fue a propósito. Estaba consciente de que no podría vencerle en una pelea de espadas, por lo que se usó como carnada. Su cuerpo era muy resistente y usó eso a su favor, y le devolvió el golpe. Recibir ese ataque fue demasiado para Honyue. Esa oportunidad iba a ser usada por Duan Jian, iba a darle el golpe final. Pero el prota sintió el aura de algunas personas. Eran 3 rango oro negro y se dirigían directamente donde Duan Jian. Aunque por ahora solo podía usar uno de sus cuchillos, fue suficiente para deshacerse de uno de ellos. La llama escarlata atravesó a su objetivo. Los otros 2 pensaron que un verdadero experto estaba entre ellos. Solo pudieron ayudar a Honyue y escapar. Duan Jian no quería desperdiciar la oportunidad. Quería seguirlos y cumplir su venganza. Pero Nieli lo detiene. Le dice que lo piense mejor. Ellos son rango oro negro. No eran sus oponentes. Además, el viejo Shikon Ji podría aparecer. Duan Jian se calmó poco a poco y decidió hacerle caso. Más tarde, el patriarca ya había vuelto. Encontró el cuerpo de uno de los suyos y juró que Lei Suo tarde o temprano pagaría por lo que hizo. También se reunió con su hija. Ella le explicó lo que había pasado, como Duan Jian se había vuelto más fuerte y que no fue capaz de aguantar un solo golpe. Pero por el momento, tenían que centrarse en otra cosa. Debían prepararse para el ataque del resto de familias. Tal y como lo había predicho, la guerra ya comenzó. Las Alas Plateadas estarían ocupadas por un tiempo, así que ese era el mejor momento para volver a Ciudad Gloria. Todos estaban aliviados. Por fin podrían volver a la seguridad de su hogar. Pero algo dejó inquieto al prota. Siempre se preguntó qué hizo el Gremio Oscuro luego del ataque de las bestias a Ciudad Gloria. Probablemente luego de que Yemo desbloqueó esta dimensión, ellos tomaron posesión del lugar. Pero la incógnita estaba en por qué el señor Yemo no dejó entrar a las personas de Ciudad Gloria a esa dimensión. Eso es algo que solo el señor Yemo sabrá. Ya casi habían llegado a la matriz de transportación, pero alguien vino a despedirse. El fin no tiene principio. Ningún principio puede tener fin. Todos se preguntaban qué era lo que estaba diciendo, pero incluso el prota dijo no saberlo. Tal vez serían disparates de un anciano, aunque en realidad en ningún momento bajó la guardia. No esperó que otro heredero de la voluntad del emperador Kunming se presentaría así sin más. ¿Acaso no tenía miedo de ser asesinado al revelar su identidad? El anciano siguió repitiendo la frase. Parecía que iba a atacarlos a todos. Pero al fin de todo, solo salió corriendo. Nieli estuvo aliviado por el momento. Solo lo consideró un loco que apareció 2 veces en su camino. Pero aún así, debía mantener en secreto esas palabras. E igual que siempre, debía seguir aumentando su poder, porque si se encuentra con los demás herederos, inevitablemente morirá. Las piedras de luz fueron colocadas en la matriz. El portal se activó. Los demás pasaron sin perder tiempo, pero Duan Jian parecía ver algo a la distancia, por lo que el prota le dijo que no lo obligaría a irse de su tierra natal.
Si quería quedarse, era libre de hacerlo. Pero desde que sus padres murieron, esa dejó de ser su ciudad natal, tal y como lo había prometido. Seguiría a su maestro a donde sea, porque fue él quien le dio una nueva vida y la esperanza de venganza. Iba a seguir a su maestro hasta el fin de sus días. Por un breve momento, a Ninger no le parecía mala idea quedarse a vivir en el reino prisión del abismo, aunque esa dimensión sea oscura y fría. Si tenía cerca a Nieli, sentía todo lo contrario. Pero bueno, solo eran imaginaciones suyas. Por el lado de la alcaldía, la matriz de las 10.000 bestias demoníacas finalmente estaba completa. Sin duda, era un poder que no se podía comparar. Nieli había hecho una gran contribución a la ciudad, aunque en ocasiones el mocoso causa problemas, como coquetear con la hija del alcalde o golpear al hijo del alcalde. Por todas sus contribuciones, el alcalde iba a perdonar los pecados de ese muchacho, pero como salió el tema de Nieli, ambos se preguntaron qué había sido de él. No lo habían visto en días, aunque ya enviaron a varias personas a buscarlo. No hubo ninguna señal. Pero justamente hablando del rey, recibieron un reporte de que Nieli había sido visto por la ciudad y ya se encuentra en la mansión del alcalde. En la mansión Ye, Si-jung estaba feliz de volverlo a ver, pero obviamente no lo iba a demostrar. Nieli le entregó la gema que había conseguido y la llevó a conocer a sus amigos. Como son compañeros de clase, no había mucho que decir, así que le contaron todo lo que había sucedido en esos días. Si-jung no esperó que hayan vivido toda esa aventura, pero mientras estaban con su conversación, 2 personas más llegaron. Todos saludaron con respeto al señor de la ciudad, pero en cuanto al prota, solo le dijo: «Buenos días, suegra». Todos reaccionaron diferente. Duan Jian recordará que ese hombre poderoso es el suegro de su maestro. Lu Piao no esperaba que las cosas irían tan rápido. Y por el lado de Ninger, el prota lo felicitó por completar la matriz y le entregó la llave para controlarla. El alcalde agradeció eso, pero sobre todo le preguntó en dónde se había metido. Vagar por ahí es demasiado peligroso, pero él le respondió que no había hecho mucho. Solo rompió la matriz antigua que estaba cerca de la alcaldía, y resulta ser que lleva al reino prisión del abismo. Además, le trajo regalos, unos cristales de sangre refinados para ayudar en el cultivo del suegro. Sin duda, eran regalos muy valiosos, aunque al principio no quiso aceptarlo. No le quedó de otra. Ya le dijeron suegro enfrente de todos, así que ¿qué más podía hacer? Luego de esto, Nieli le comentó todo lo que había detrás de esa matriz. Cosas como que esa dimensión es el reino prisión del abismo. Hay 13 familias y solo 3 rango leyenda. Además, Nieli le preguntó si había escuchado el nombre del señor demonio. Eso sorprendió a Ye-song. Había escuchado ese nombre, pero fue alguien que apareció hace cientos de años. Se dice que un anciano adoptó a un niño hambriento de la calle. Ese anciano pertenecía a la familia Jade Rojo, una antigua familia de la ciudad Gloria. Era la segunda familia más fuerte, después de la familia Ventisca. No hubo problema alguno, hasta que ese niño cumplió los 16 años. Por esos años, Ciudad Gloria era un caos. La familia Jade Rojo se hacía cada día más arrogante, y en una ocasión, ese anciano, por no cumplir con cierta tarea, terminaron con su vida a latigazos, y ese joven también desapareció. Todos dieron por sentado que la familia Jade Rojo tuvo algo que ver, pero 10 años después, el joven apareció. Ahora se hacía llamar el Señor Demonio. Buscó a esa familia y comenzó una matanza. El poder que tenía entonces, mínimo, estaba en rango leyenda. Nadie de la familia Jade Rojo sobrevivió. El resto de familias no tuvieron tiempo de reaccionar, pero esa batalla dejó herido al Señor Demonio, así que al menos el resto de familias le dieron caza. Aún herido, fue capaz de dar una batalla inmensa, pero al final el Señor Demonio se escondió en las montañas ancestrales, fuera de Ciudad Gloria, en donde creó el Gremio Oscuro. Algunos dicen que murió luego de eso, pero hay otros que dicen que sigue vivo. Sea cual sea el caso, esa organización continuó aumentando su poder hasta estos tiempos, y al líder del Gremio Oscuro siempre se lo llamó Señor Demonio. El prota no había escuchado de eso en su vida pasada. Eso quería decir que el joven que había visto era el líder del Gremio Oscuro. Era todo un misterio, pero tal vez, tarde o temprano, llegaría el momento de pelear contra él. Pero cambiando de tema, el suegro preguntó quién era el joven con las alas en la espalda. Se presentó como Duan Jian, el sirviente del maestro Nieli. Ni Ye-siu o Ye-song podían calcular su poder. Era una suerte que estuviera de su lado. Pero dejando eso de lado, el alcalde pidió a los demás que se retiraran, puesto que tenía algunos asuntos pendientes con Nieli. Una vez solos, el alcalde regañaba el hecho de que le haya dicho suegro enfrente de todos. Es el señor de la ciudad,
y tiene que guardar las apariencias. Yesiu estaba de acuerdo con eso. Además, no le había dado el dote, como un regalo de compromiso. El prota pensó que los cristales de sangre eran suficiente dote, pero no importa, podía conseguirlo cualquier cosa, solo debían pedirlo. Era un alivio, parece que Jason estaba más convencido con la idea. Ya no había obstáculos, ni siquiera Chen Yue o Ye Han. Tenía dos cosas, en general, en las cuales centrarse: ganarse el corazón de Si Yun, y por otra parte, el gremio oscuro y la horda de bestias que atacarán. Pero pasando a otro tema, el alcalde comentó que ya encontraron pruebas de las comunicaciones entre la familia sagrada y el gremio oscuro. Es más, ya saben en dónde está su escondite dentro de la ciudad Gloria. E intercambiando ideas, se propuso un plan, el cual consistía en reunir a todos los más fuertes de cada familia, con la excusa de que la horda de bestias estaba cada vez más cerca. En ese momento, el patriarca de la familia sagrada estará ocupado en la reunión. El alcalde puede encargarse del escondite del gremio oscuro, y otro grupo de personas atacará a la familia sagrada, que no tendrá nadie fuerte para defenderse. Ese era un plan con demasiados riesgos, pero era lo mejor que se podía hacer en esta situación. El prota continuó con sus clases, caminando por la ciudad tranquilamente. Aunque tuvo algunos inconvenientes, todo fue relativamente tranquilo. Y en el lado de la familia sagrada, el patriarca era informado de la aparición de Nieli, pero Chen Hong dio la orden de no hacer nada. Tenían que dejarlo que siga orgulloso de sí mismo. Es debido a que la familia ventisca no encontró pruebas y por eso están usando al mocoso para que los pesquen haciendo algún movimiento. Pero la orden era clara: nadie debe hacer algún movimiento. Luego de esto, el patriarca estaba en sus pensamientos. Según el plan, en 2 años, el gremio oscuro guiará una gran horda de bestias demoníacas y destruirá la ciudad Gloria. En ese momento, ellos escaparían a las montañas. Luego que pasen las bestias, entrarían al reino prisión del abismo, junto con el gremio oscuro. Todo va de acuerdo al plan, con excepción que la familia ventisca comenzó a presionarlos. Pero solo debía distraer su atención. En otra parte, Si Yun estaba escondida, mientras se preguntaba cuál era el tipo de relación que tenía con Nieli. Días más tarde, el alcalde estaba en una reunión, pero fue interrumpido. Le informaron que una horda de bestias demoníacas estaba a mediodía de Ciudad Gloria. Esa noticia tomó por sorpresa al alcalde. El tamaño de esa horda era de unos pocos millones. Bestias en rango bronce, plata, oro y posiblemente algún rango leyenda. Se aproximaban a la ciudad. Eso no era nada bueno. Debían hacer sonar la alerta. Toda Ciudad Gloria debía estar preparada para defenderse. Ese sonido era algo que no podía olvidar. Las palabras horda de bestias demoníacas cruzó por su mente. Se suponía que deberían llegar dentro de 2 años. La familia sagrada y el gremio oscuro. Esos bastardos no pudieron esperar más. Todos se reunieron donde el prota. Todos entendían lo que significaba esa alerta. Por el momento, debían permanecer junto a Duan Jian, mientras Nieli va a buscar al señor de la ciudad. Lo encontró, pero estaba ocupado, así que decidió preguntarle a Yesiu los detalles. Él le dijo que unos cuantos millones de bestias demoníacas, de tipo viento nevado, llegaría aproximadamente en 10 horas. Por un momento, nuestro prota sintió alivio. Solo eran unos cuantos millones. No se trataba de esa horda. En el tiempo que faltaba, era más que suficiente para preparar algunas contramedidas. Así que le solicitó a Yesiu que le proporcione 500 hombres. Bastaba que sean luchadores normales para defender el muro del lado sur. Yesiu no entendía qué podía hacer solo con esa cantidad, pero solo podía confiar en que tenía alguna idea. Así que decidió darle 1000 guerreros, y habiendo acordado eso, cada quien tenía que encargarse de sus asuntos. Todos los guardias marchaban hacia las murallas. El resto de personas solo podían confiar en que todo iría bien. Aunque no se sabe cuánta gente se sacrificará esta vez. Al mismo tiempo, cerca de la mansión del alcalde, el resto de familias ya habían sido asignadas a sus misiones. Solo quedaba la familia sagrada, quien como siempre estaba dispuesta a ayudar al señor de la ciudad en todo lo que necesite. No podía confiar en ellos, pero en esta situación dejó que los expertos, espiritistas o luchadores más fuertes de la familia sagrada se encarguen de la muralla norte, mientras Chen Hong acompaña al alcalde a defender la muralla sur. Los preparativos en la muralla sur habían comenzado. Excavaron alrededor del río que rodea la ciudad Gloria y vertieron aceite.
hicieron pequeños agujeros por todas partes. Prepararon varios bambús con algo dentro e incluso los alquimistas metieron explosivos en baldes. Así pasó el tiempo. Los expertos de cada familia estaban en posición. Los demás preparativos continuaban. Todos recordaban que por generaciones han luchado contra esas bestias. Esos muros están llenos con la sangre de varios ancestros que defendieron su hogar. No saben si ese pequeño rincón en donde viven ahora sería destruido, pero no dejarán que lo que sus ancestros defendieron con tanto valor caiga el día de hoy. Los líderes de cada familia comenzaron a llegar, aunque preguntaban qué era lo que estaban haciendo las personas de afuera. Pero Ye-Song entendía que ese muchacho tenía algo en mente. Shen-Hong no podía entender qué hacían esos tontos. Hacer todo eso era claro que no sabían a lo que se iban a enfrentar. Derrotar a las bestias con simples trucos era algo en vano. La fuerza es todo. El puño es el verdadero camino. Las tareas continuaron por varias horas, hasta que el alba llegó. A lo lejos se veía la horda de bestias. Todos se percataron de eso y volvieron dentro de las murallas. Los guardias estaban nerviosos. No sabían lo que iba a pasar. Uno de ellos trató de tranquilizar a otro. Era normal estar asustado al principio, pero no importa, porque en cuanto tu arma se tiñe de rojo, ya no tendrás tiempo de tener miedo. Todos los líderes estaban listos para entrar al campo de batalla. Pero Nieli detuvo a Yesiu. Le explicó que debía esperar hasta que las bestias estén cerca de los muros de la ciudad. Las bestias estaban cada vez más cerca. Huyan Xiong se preguntaba por qué el alcalde los detuvo. Siempre los líderes soportaban el primer impacto de las bestias. Luego, al cansarse, dejarían que los guardias se encargasen, mientras que ellos se recuperan. Incluso Chen Hong estaba impaciente porque aún no salta donde las bestias. Esa sería una buena oportunidad para deshacerse de Ye-Song. El alcalde solo respondió que esperaran. Todo iba de acuerdo al plan. Mentira, ni él sabía por qué estaba esperando. Las bestias estaban mucho más cerca de los muros. Algunos tuvieron diferentes reacciones. Fingían estar asustados por la batalla, pero en realidad estaban más que listos. Otras personas, como la hija del alcalde, prometía defender su ciudad. E incluso, alguien pensaba que si llegara a fallar, mientras pueda morir junto a él, nada más importa. Y entonces, las bestias entraron a la primera línea de defensa. Pero los guardias no podían creer lo que estaba pasando. Un fuego intenso. Ese era el punto débil de las bestias viento nevado. Por eso colocaron en el suelo aceite y materiales como fósforo. En cuanto el demonio lo toque, se empezará a quemar. El que esté por delante se quemará y el resto que viene detrás lo seguirá. Y así, los cuerpos quemados se convertirían en montañas de fuego que eliminen a las bestias. Esta era la primera línea de defensa. Los líderes y guardias estaban sorprendidos. En un instante, miles de bestias fueron eliminadas. Pero la celebración les duró poco, porque el resto de bestias empezó a separarse. Eso era algo malo. Si seguían así, los muros del lado este y oeste serían atacados. El poder en esos lugares era menor, aunque el camino de las bestias fue bloqueado y se concentraron de nuevo en la muralla sur. Nieli ya había calculado lo que iban a hacer las bestias. Como instinto, ellos evitarán el fuego y seguirán adelante. Entonces, la segunda línea defensiva.